ahora viene una cosa para mí difícil, que es sintetizar todo esto en unos minutitos. Pero voy a intentar hacerlo porque yo creo que es importante recuperar algunas cosas que hemos vivido el día de hoy y que nos pueden ayudar en nuestra Icastola. Tiene que ver con las herramientas que hemos visto, pero también con esta capacidad que tenemos cuando nos proponemos y cuando nos damos un espacio para poder reflexionar y mejorar en conjunto, ¿no? Yo creo que hemos visto un poco el día de hoy, supongo que en la herramienta, pero es una de ellas, hay muchas herramientas para hacer esto, que sí es verdad que aprendemos entre iguales, que somos capaces de mejorar nuestra práctica y que por tanto diríamos que la manera de llegar a la base de la pirámide tiene que ver con cómo incorporamos este tipo de estructuras en nuestra propia práctica, ¿no? Y bien, la idea, sí, no sé si está por ahí la presentación. Sí, gracias. Mi idea es ahora, bueno, como sintetizar en unas o dos láminas una cuestión que yo creo que es importante como para llevarnos cómo sistematizar este trabajo que hemos hecho hoy aquí con Ángels y esta herramienta concreta en algo que tenga sentido, digamos, desde el punto de vista de la cultura de trabajo del centro, ¿no? Que tenga que ver con nuestro desarrollo profesional como docentes, pero también con la mejora y la innovación de lo que estamos desarrollando en nuestras Icastolas, ¿no? Por tanto, ahora hablábamos de toda esta parte, voy a pasar ya. Ya habíamos dicho que es importante desarrollarnos profesionalmente y cómo hacerlo de manera fundamentada y sostenible. Cuando hablamos de innovación pedagógica sostenible, hablamos de que sea una innovación que se sostenga en el tiempo, ¿no? A corto, a medio, a largo plazo. Pero, por tanto, algo la tiene que sostener a esa innovación. Y aquí es cuando, ¿qué sostiene esa innovación? La sostiene la comunidad de colegas, ¿no? Que somos capaces de no dejar pasar solo las cosas, sino de irlas reflexionando y en la reflexión obtener, digamos, conclusiones que nos ayuden en la mejora. Y por tanto, diríamos que cuando hablamos de práctica reflexiva, cuando hablamos de procesos de reflexión y aprendizaje colectivo, es muy importante también el cómo, ¿no? Y hoy hemos hablado de varios temas aquí. Pero una cosa fundamental para que todas estas metodologías funcionen y estas herramientas funcionen es que generemos acuerdos previos. Tenemos que tener acuerdos incluso sobre qué reflexionar. Hoy nada más será, bueno, un caso, el que sea, digamos, ¿no? Y eso es interesante porque salen cuestiones que podemos solucionar, pero imaginaros que además pudiéramos incluso consensuar de qué vamos a reflexionar, para poder ajustar, para poder enfocar. Porque sin enfoque y sin acuerdo, ya existen grupos de mejora que de vez en cuando se juntan uno o dos, o alguien reflexiona de manera individual, o dos y tres se reúnen y sacan alguna conclusión que aplican en una o dos aulas, pero esto aún no podemos llamarlo una innovación. Esto sería pues una anécdota que ocurre en algún aula interesante, pero no pasa de ella, ¿no? También podría ser equipos de mejora que incluso sí que acuerdan, vamos a reflexionar sobre el aprendizaje cooperativo, sobre tal, pero el problema es que son solo unos cuantos que reflexionan sobre eso, que se supone que algunos de ellos incluso, como decían aquí uno de los casos, ¿no? Van a una formación, regresan, vamos a hacer un proyecto, lo ponen en marcha los que fueron a la formación, se supone que luego tienen que convencer al resto. Lo primero normalmente pasa, pero lo segundo no, ¿no? O sea, si van a la formación, pero luego convencer al resto, esto es una cosa muy difícil y por tanto, ¿por qué no había un acuerdo previo? Alguien les había dicho que había que hacer esa formación o ellos pidieron hacer una formación concreta y se hacen cuestiones interesantes en los centros, pero que muchas de ellas no llegan nunca a generalizarse, se quedan en digamos, proyectos pequeños, ¿no? Por tanto, la idea sería que si lográramos hacer acuerdos previos sobre aquello que quisiéramos mejorar o innovar, por tanto, tendríamos más capacidad de generalizarlo y de hacerlo más institucional, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de las comunidades profesionales de aprendizaje. Porque, colegas, solo funcionan estas comunidades si podemos generar acuerdos previos. O dicho de otra manera, si tenemos algo en común que compartimos. Porque esa es la base de toda comunidad, que tenemos algo en común que compartimos. Normalmente lo que pasa con estas estructuras es que al final no tenemos algo común que compartimos, sino más bien yo tengo algo en común pero con unos cuantos o soy yo con mi práctica. La idea es, ¿podríamos desarrollar algo en común de todo la Icastola, de todo el centro educativo, de todas las etapas? No de una etapa por un lado y otra etapa por otro. El problema de tomar decisiones de solo de etapa es que la consecuencia es que luego las etapas cada vez se parecen menos, ¿no? Entonces un alumno cambia de infantil a primaria y parece que cambia de escuela.
¿no? Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo que hace 3 meses era válido para un alumno, tres meses después deja de ser válido? O sea, le hemos cambiado toda la... No tiene ninguna justificación pedagógica. Es que no habíamos hecho decisiones de centro educativo, sino de cada etapa, ¿no? Luego cambian de primaria a secundaria y no parece que cambien de escuela, parece que cambian de planeta, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Si es el mismo alumno, son los mismos, solo 3 meses, digamos, 3 meses más de vida. ¿Por qué han cambiado tanto la metodología? No tiene ninguna justificación pedagógica, es más una cuestión de cultura, de tradición de la etapa. Y por tanto, tendríamos que plantearnos de comenzar a tomar decisiones de todo el centro educativo, porque nuestros alumnos son los mismos, solo van desarrollándose a lo largo de su formación. Y por otro lado, se supone que tendríamos que tener un objetivo común de qué queremos que aprendan cuando acaben toda su formación, ¿no? A lo que le llamamos el perfil, ¿no?, de salida del alumno. Esto puede ser un buen inicio para tener algo en común, ¿no? Y luego, si tenemos unas mismas finalidades educativas de nuestros alumnos a lo largo de toda su formación, entonces la pregunta es, ¿y qué podemos hacer entre todos para contribuir a que se formen de esa manera, ¿no? Y entonces comenzar a tomar decisiones de colegio, de tal manera que en el tiempo podamos ir, yo diría, difuminando un poco, el paso por etapas y por ciclos y por cursos, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué es importante el tema de las comunidades profesionales de aprendizaje? Porque en estas aprendemos, no sé si, bueno, conocéis a los hermanos Johnson & Johnson, ¿no? Estos se han vuelto muy famosos por el tema del aprendizaje cooperativo, pero en los 90 ellos ya experimentaban, ya hacían cosas y se dieron cuenta que viendo un poco configuraban un aula y veían qué aprendían los alumnos, configuraban otra aula, iban registrando, pero haciendo ese trabajo se dieron cuenta de una cosa muy valiosa, y esto lo publicaron en el 94. Más del 85% de la conducta de los miembros de una organización está dada por cómo nos organizamos, no por el carácter de los individuos que la componen. Esto es válido para un aula, pero sobre todo es válido para un centro educativo. Y por tanto, cómo nos organizamos internamente hace mucho de cómo aprendemos como profesionales, de cómo nos desarrollamos profesionalmente. Y aquí es donde tenemos que reflexionar, estructuras de trabajo internas, maneras de relacionarnos entre nosotros, dinámicas de trabajo, medios, o sea, instrumentos, técnicas que podamos aplicar entre nosotros. Depende cómo vayamos viviendo eso, pues al final nos comportamos de esa manera y eso genera una cultura, ¿no? Bueno, entonces, aquí yo os traigo una manera sistemática de proceder para desarrollar una práctica cada vez más común y alineada, y también para poder hacer un desarrollo profesional docente que también nos lleve a mejorar los resultados de aprendizaje a nuestros alumnos. Básicamente, tendríamos que comenzar primero por tener una visión compartida del aprendizaje. O sea, básicamente, primero hay que tener muy claro qué tipo de alumno queremos formar, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de nuestros alumnos? Que parece una pregunta obvia, pero eso tendríamos que socializarlo, tendríamos que estar convencidos, tendríamos todos que tener en la mente eso y hacerlo vivo y tomar decisiones pedagógicas y organizativas al respecto de este perfil que queremos conseguir, ¿no? Eso sería lo primero, ¿eh? Y una vez que tenemos esta visión del alumno compartida de qué queremos que aprendan, entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué estamos haciendo hoy día en las aulas para garantizar este perfil? En todas las aulas, ¿no? Y entonces cuando vendría una parte de preparación, ¿no? O sea, tendríamos que ver dónde estamos para saber qué acuerdos tendríamos que preparar. Bueno, puede ser que ya estemos perfectos, ¿no? Pero seguramente alguna cosa lo estaremos haciendo muy bien, por lo tanto eso lo tenemos que mantener, seguir haciendo, diríamos en el set, ¿no? Habrá algunas cosas que tendremos que realinear o mejorar de alguna manera, y algunas cosas que incluso dejar de hacer y otras cosas que tendríamos que incorporar, ¿no? Por tanto, la idea es primero analizar nuestra práctica educativa, y aquí yo creo que lo primero es que el propio profesional sea consciente de dónde está, y por tanto cada uno tendremos una reflexión seria de nuestra propia práctica y luego compartir esta reflexión para ver cuál es cuál es nuestra situación actual y hacer un plan, ¿no? Porque si analizamos nuestra práctica, como saldrán algunos aspectos, seguramente algunos los podremos trabajar ya, otros tendríamos que poderlos trabajar a medio plazo y otras cuestiones incluso a largo plazo, ¿no? Y a partir de aquí, la idea sería concentrarnos en al menos un acuerdo. Sería la propuesta. O sea, que cada año podamos desarrollar al menos un acuerdo concreto de cómo vamos a hacer algo en el aula o alguna cuestión metodológica, de evaluación, de desarrollo profesional, que vamos a seguir de alguna manera
similar. ¿Para qué? Para crear una consistencia y un estímulo coordinado en el aprendizaje de nuestros alumnos y podamos ir garantizando este perfil. Y entonces, si nos concentramos en un acuerdo, lo bueno que tiene es que no nos dispersamos, ¿no? Y entonces, podemos utilizar la fuerza del grupo, la fuerza de todo lo que estamos haciendo en todos los ámbitos de trabajo de la Icastola, ¿no? Y entonces aquí, la idea sería preparar primero el acuerdo. Entonces, nos podemos juntar todo el claustro, pero eso a veces es poco operativo si somos muchos. Y entonces, normalmente lo que podemos hacer es pedirle de manera rotativa a unos cuantos del claustro que por favor nos ayuden a preparar un acuerdo, un borrador de acuerdo, y para que luego podamos hacer técnicas de reflexión sobre la práctica y de mejora, etc. Y entonces, este grupo lo que hace, o este pequeño equipo que prepara el acuerdo, lo que hace es revisar la parte interna, preguntar a todo el resto, a ver, sobre este tema que queremos acordar, ¿qué hacemos ya? O sea, recuperamos todo el conocimiento que existe ya en la Icastola para mejorar. Prácticas que se realizan en las aulas, experimentaciones que se han hecho, pequeños proyectos, todo el conocimiento interno. Esa sería esta parte de aquí. Y luego, ¿qué existe fuera? ¿Qué hay fuera? ¿Qué se hace en otros colegios? ¿Qué se hace en otros entornos? ¿Qué se hace en otros contextos? Que podamos llevar a nuestro contexto, ¿no? Y también una revisión. Este equipo lo que hace es, con el conocimiento interno y el conocimiento que viene de fuera, prepara un borrador. Es decir, creemos, ¿no? Como nosotros somos representantes del claustro, porque somos parte de los docentes de este centro, creemos que podríamos hacer esto con respecto a este acuerdo. Y entonces lo presenta. Y es lo que llamaríamos una pauta de trabajo común. O sea, un documento donde explica de manera muy clara un procedimiento de trabajo que estamos consensuando como claustro para nuestro centro educativo, para nuestra Icastola. Por tanto, en esta preparación del acuerdo hay una parte de reflexión personal y colectiva sobre nuestras mochilas docentes, o sea, qué hacemos en las aulas con respecto a ese perfil de alumno que queremos formar, pero también hay un producto que se tiene que entregar. Y finalmente este equipo le presenta a todo el claustro un documento donde explica cuál será el acuerdo a desarrollar, se aprueba por parte de todo el claustro y entonces comenzamos la aplicación. Y entonces hemos generado un acuerdo previo, que además está consensuado, que ha nacido de nuestra propia experiencia conjunta como Icastola, pero obviamente también hemos agregado cuestiones que se están haciendo a nivel mundial, si quieren, porque hoy día con Internet tenemos acceso a muchísima información, y lo hemos destilado y hemos preparado un producto concreto de trabajo. Lo bueno que tiene hacer este acuerdo es que nos enfocamos, pero para que funcione bien, el acuerdo no puede ser de macroestructuras de trabajo. Tiene que ser de microestructuras de trabajo, de pequeñas modificaciones en la estructura de trabajo como docentes, para que entonces sí podamos acordar. Es más fácil hacer acuerdos en lo pequeño que no acuerdos en cosas muy grandes, ¿sí? Bien, y una vez que tenemos este acuerdo, ¿cómo lo desarrollamos? Aquí entra todo este trabajo que hemos dicho, ¿no? Obviamente hay una parte individual, de aplicación individual de la pauta de trabajo común. Aquí lo importante es que cuando lo apliquemos de manera individual, lo hagamos todos los docentes del colegio al mismo tiempo. O sea, no hay grupos piloto, no hay unos cuantos que lo aplican y luego van a convencer al resto, porque eso vemos que no sucede, sino que todos lo aplicamos al mismo tiempo. Porque si todos aplicamos algo al mismo tiempo, entonces, bueno, primero, si todo el colegio aplica un acuerdo concreto metodológico al mismo tiempo, ¿esto saldrá perfecto o habrá problemas? Normalmente, en la curva de aprendizaje, digamos, habrá problemas. ¿Se hará un poco un caos? Sí, pues eso es lo que queremos, ¿eh? O sea, lo que queremos es que haya problemas. Porque en el momento en que yo como docente tengo problemas, en ese momento me dan ganas de hablar sobre esto. Si yo no tengo problemas, solo unos cuantos lo han experimentado y yo no tengo el problema. Lo tienen los que han experimentado. Por tanto, no genera empatía. Genera empatía cuando compartimos problemas. El hecho de hacer un acuerdo e intentar implementarlo en el aula al mismo tiempo genera empatía como claustro. Y entonces sí, vamos a hablar de ello. Y entonces podemos pasar a un aprendizaje entre iguales, interpares docente, donde entonces podemos fomentar al menos dos estructuras de trabajo. Una que tiene que ver con sesiones de práctica reflexiva, sesiones clínicas, donde nos podamos explicar ese acuerdo previo, pero no cada quien su tema, sino, y el tema, o sea, sería siempre el mismo, este acuerdo, sobre este acuerdo concreto, ¿qué estamos aplicando? Por turnos, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo lo estás aplicando? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Nos las puedes narrar? ¿Qué categorías, las bolitas, qué categorías nos quieres explicar? Pero es sobre el mismo objeto de estudio, porque lo compartimos, porque todos estamos en marcha en ello, ¿no? Y también
también, no solamente la estructura de sesiones de trabajo, que sería una de las estructuras de las comunidades profesionales de aprendizaje, sino también observación de aula entre iguales. Esta estructura, que en nuestros entornos no es muy común y es un poco violento, y si la analizamos, no es por entrar en un aula de otro colega, ese no es el problema. El problema es con qué criterios entramos. O sea, cuando no hay acuerdos previos, entonces no me gusta que entre a mi clase, porque tú entrarás ¿tú con qué criterios vas a observar? Yo doy la clase diferente de cómo la das tú, o tengo diferentes criterios. Además, ¿me juzgarás como persona? ¿Me juzgarás como profesional? ¿Qué sacarás de todo esto? No nos gusta. No nos gusta fuera de mi clase, y si hay una ventanita le pongo un póster para que no se vea nada. No nos gusta. Pero si hiciéramos acuerdos previos, si primero nos hubiéramos planteado, ¿no?, exactamente qué queremos desarrollar, lo hubiéramos consensuado y entonces estuviéramos aplicándolo, y yo tengo problemas en la aplicación, seguramente, yo quiero que alguien me vea y me ayude. Y yo también puedo aprender viendo a alguien hacer ese acuerdo que hemos dicho, a ver cómo lo está realizando, cómo está resolviendo. Y entonces, colegas, comienza a tener sentido el podernos observar en el aula. Las observaciones funcionan entre colegas, funcionan cuando hay acuerdos previos, porque se genera un marco de seguridad para poder hablar sobre la práctica. Por eso es tan importante el acuerdo previo. Entonces, solo podríamos observar y retroalimentar sobre lo que dice el acuerdo. Ah, pero es que yo entré en el aula y vi que detrás tienes un par de alumnos que... ¿Eso lo dice la pauta, el acuerdo? ¿Verdad que no? Entonces no puedes hablar de eso. Ah, es que yo vi que no utiliza bien la pizarra. ¿Verdad que no lo dice el acuerdo? No puedes hablar de eso. ¿Vale? Solo se puede hablar de lo que dice el acuerdo. Y entonces, de alguna manera, estamos creando este marco de seguridad para poder reflexionar, para poder enfocar, y todas estas estrategias de práctica reflexiva, como la que hemos visto el día de hoy, el ATOM, el SED, imaginaros que la podemos plantear sobre un tema concreto que todos estamos desarrollando. Entonces, el resultado, obviamente, pues, se enriquece, la potencia que tiene, ¿no? De tal manera en que al final, lo que queremos con ese trabajo sistemático de reflexión sobre un acuerdo no es generar papeles, que de papeles ya estamos hasta aquí. Lo que queremos generar son hábitos docentes colectivos. ¿Por qué hábitos? Porque lo que es habitual ya no me cuesta más trabajo, ¿no? Todos seguramente tenemos la experiencia de que cuando comenzamos a dar clases ya tenemos hábitos diferentes, de cuando comenzamos de como ahora damos clase. Porque en cierto momento lo tuvimos que aprender y en el inicio nos costó trabajo. El tema de las nuevas tecnologías, el tema del aprendizaje cooperativo, el tema de alguna estructura metodológica que utilizamos. Pero ahora ya no, porque como lo hemos utilizado tanto, ya llega un momento en que ya no nos cuesta más trabajo, ¿no? La idea de todo esto del aprendizaje entre iguales, que hemos hablado, de esas estructuras de sesiones y también observación entre iguales, es entrenarnos para ir desarrollando hábitos docentes colectivos. Y si tenemos varios hábitos docentes colectivos en una ikastola, sucede que comenzamos a tener metodología propia, común y propia, porque es propia porque hemos hecho los consensos nosotros, hemos desarrollado protocolos concretos de trabajo de la ikastola, no nos vienen dados de ningún libro, ni de ningún experto, ni de ningún consultor, sino que los hemos creado nosotros, y además está alineada. O sea, quiere decir que Iñaki, que estudia con nosotros, desde que comienza hasta que se va, en todas las aulas por las que pase, tendrá esto, porque todos lo sabemos hacer en el aula. Y entonces tendrá más garantía de que al final acabará con este perfil que hemos definido. Si tenemos un conjunto de acuerdos, entonces estamos comenzando a garantizar esas prácticas educativas en toda la ikastola, ¿sí? Estamos participando en el colectivo, ¿no? Y generalizando esa práctica común, y obviamente de todo esto tiene que venir un reconocimiento, tiene que venir, ¿no?, un reconocimiento interno entre nosotros. Incluso nos podríamos preguntar hasta dónde estamos desarrollando esas pautas, quién necesita apoyo para darnos apoyo entre nosotros, entre iguales, y también de cara a nuestros alumnos, a nuestras familias, a la sociedad, de que en nuestra ikastola tenemos una metodología propia y común y garantizada. Y eso obviamente genera prestigio, genera viabilidad a largo plazo de nuestro propio proyecto educativo. Pero también de nuestro desarrollo profesional. En lugar de a ver qué se nos ocurre este año, de innovación, en lugar de a ver qué autor traemos, a ver qué es lo último en el mercado, la innovación es qué más podemos hacer en conjunto para desarrollar este perfil de salida, ¿no? Y vamos a ponernos a ellos entre todos. No es lo mismo intentar formarme o desarrollarme en algo por mí mismo que si estamos todos trabajando en eso, porque yo tendré, como hemos visto aquí, muchas más oportunidades, muchas más interacciones de aprendizaje. Me será más fácil. Y además otra cosa, los alumnos.
A veces intentamos hacer una metodología muy interesante, pero como solo lo hacemos nosotros, los alumnos no están acostumbrados y nos cuesta el doble o el triple hacer esa metodología. Si la hacemos varios o hacemos todos en todas las aulas, nuestros alumnos se acostumbran a trabajar así y luego nos cuesta menos. Entonces, todo lo que implementemos en colectivo será para nosotros profesionalmente mucho más satisfactorio que si vamos de manera individual. Y esa es un poco la idea, ¿no? Por eso, esto es factible de hacer, el trabajo, siempre y cuando haya acuerdos previos. Es factible generalizar una metodología, aunque tengamos diferentes niveles y comencemos de diferentes niveles de desempeño. Luego la idea es que vayamos convergiendo ya. Y obviamente ese reconocimiento de sociedad, de familia y de alumnos. Bien, este trabajo es formación docente, pero no es la formación docente al uso. Aquí puede haber formaciones, cursos, cursillos, talleres que ayuden a todo este trabajo, es verdad. Pero lo más importante es la transferencia, llegar a la base de la pirámide. Por tanto, grupos de discusión, prácticas, aprendizaje unos con otros, eso es lo que es parte del desarrollo profesional docente, ¿no? Entonces hay que darle oportunidad. La idea sería que estas estructuras pudiéramos ir fomentando en la Ikastola. Hoy hemos visto un par de herramientas, hay más, herramientas de práctica reflexiva que se pueden utilizar para ello, pero como veis son potentes, pero son aún más potentes cuando las podemos enfocar y podemos generar acuerdos sobre trabajos que vamos a desarrollar en colectivo, ¿no? Y eso es precisamente la manera de aunar, ¿no?, todo lo que hemos hecho el día de hoy de trabajo de práctica reflexiva con lo que son las comunidades profesionales de aprendizaje. La práctica reflexiva, digamos, ayuda a trabajar la comunidad, pero siempre y cuando la comunidad comparta, tenga temas en común que pueda trabajar de manera colectiva. El último beneficiado, al final, son nuestros alumnos, que irán viendo que, mira, se van poniendo de acuerdo mis profesores, ¿no? Van desarrollando una práctica común y ahora me veo estimulado una y otra vez, y eso obviamente les ayuda a aprender mejor. Desde el punto de vista cultural, ya para terminar, no sé si en la presentación, porque yo no la veo, pero si podéis ir a la última presentación, que es a la última diapositiva, perdón, que es una silla, pero quiero explicar una cosa. Por cierto, ahora esto, bueno, si queréis, ahora no explicaré todo esto porque ya no tenemos tiempo, pero os enviaremos esta, porque aquí viene explicado. Hemos hablado de la importancia de las sesiones clínicas en educación, se puede hacer en educación, hoy hemos visto que es factible, y por tanto, esto es una experiencia real, de dos centros de Barcelona que estuvieron experimentando, desarrollando digamos, sesiones clínicas con pautas de trabajo común que habían preparado en 2 centros, pero que luego se pudieron compartir, por tanto es factible hacer esto también en educación. Aquí hay algunos beneficios de la práctica reflexiva que hemos visto el día de hoy, y que por tanto mejora nuestra capacidad. 2 competencias que tenemos que mejorar como docentes y como centros. La competencia reflexiva, la competencia de reflexionar sobre una práctica, y la competencia colaborativa. Por tanto, esto nos ayuda a mejorar estas 2 competencias. Por tanto, instrumentos como el SED, hay otro que no explicamos hoy, que es el RAR, el Registro de Aprendizaje Reflexivo, que yo tomo ideas de lo que dicen otros colegas y luego ya aparte yo reflexiono cómo transferirlo a mi práctica, ¿no?, que sería esta columna, ¿no? Pero veis que son elementos, protocolos muy sencillos, pero que al final son potentes si hay un acuerdo previo, ¿no? Esto es lo de la importancia de la observación entre iguales que habíamos dicho, la competencia colaborativa. Y también aquí hay algunos beneficios de toda esta colaboración, ¿no? Que hoy experimentamos parte de esos beneficios aquí, ¿no? Era un ejercicio sencillo, pero hemos visto cómo es factible aprender entre colegas, la estrategia mejora, se enriquece la información que tenemos, las aportaciones de otros me ayudan a aprender, a enfocar, a desarrollarme, ¿vale? Y esto, pues, hemos visto también, ¿no? Decía Ángeles que yo utilizaba el Atom diferente. Bueno, nosotros lo proponemos incluso como una herramienta para hacer observaciones de aula. O sea, pones el objetivo de indagación. Hay un acuerdo previo. Entonces, el acuerdo previo es el objetivo de indagación. Y luego, las bolitas, que llamamos categorías, en las categorías se van poniendo elementos de ese acuerdo. Y luego, entonces, yo utilizo esto, una hoja, porque como la práctica educativa no ocurre en orden, sino que va ocurriendo, entonces yo entro con mi folio, donde tengo esto dibujado, y conforme va ocurriendo, yo voy registrando. Y entonces en 2 o 3 visitas al aula, yo puedo acabar haciendo un buen registro de observación que luego le entrego a mi colega. Y luego, por ejemplo, hacemos parejas pedagógicas, es una técnica. Luego él entra a mi clase,
hace lo mismo con un Atom y me entrega a mí. Y nos damos retroalimentación entre iguales, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería una manera de utilizar el Atom para hacer observaciones entre colegas. Muy bien. Entonces, conclusiones. Esto no es un tema solo técnico, sino también es un tema cultural. Porque, como habéis visto, este modelo que había puesto ya es un tema cíclico. O sea, no es que lo hagamos una vez y ya estamos curados. Eso es un tema de cultura de trabajo, ¿no? Una directora que entendía bien este México me dijo, vale, ya entendí. Esto es como ir al dietista y que te diga, no, esto no es una dieta, es una nueva forma de vida, ¿no? Sí, o sea, va por aquí la cosa. Es decir, no es que lo hagas 2, 3 años y ya estamos curados, no. Es una manera de entender nuestra profesión. O sea, tenemos que hacer lo que hacemos como docentes, como equipos directivos, pero tenemos que dedicar parte, aunque sea pequeña, de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos a trabajar estos aspectos, ¿no? Como decía Dewey, tenemos que generar innovación, mejora, cambio, porque tenemos el compromiso con nuestros alumnos y con las nuevas generaciones que estamos formando, ¿no? Y por tanto, digamos que que sea cíclico es muy importante, porque ya no se trata solo de desarrollar cuestiones técnicas, que serían esos acuerdos, esas pautas de trabajo común, sino también genera una cultura de trabajo diferente, ¿no? Lo que pasa es que las culturas de trabajo tienden a automantenerse, son muy poderosas. Cambiar la cultura de trabajo de un centro educativo es una de las cosas más difíciles que hay, porque son culturas que vienen a veces de hace muchos años. Y la mayoría de cosas que hacemos no cambian la cultura, porque las culturas en los sistemas complejos tienden a automantenerse. Entonces, lo que sucede con esas culturas, esto está estudiado, aquí hay una teoría que se llama los puntos de inflexión. Entonces, lo que dice es que en un sistema complejo, si tú aplicas un pequeño cambio, lo que hace el sistema es absorber el cambio para quedarse igual. ¿Sí? La mayoría de formaciones que hacemos, pequeñas experimentaciones, pequeños proyectos, hacen esto, y cuando dejas de aplicar la energía, porque ya pasó el tiempo, ya vamos a otra cosa, ya lo que sea, regresamos a las mismas. Hasta el siguiente proyecto, ahora no sé qué, esto está muy interesante, durante un tiempo parece que funciona, pero cuando le dejamos de prestar atención, dejamos de tal, otra vez. No estamos cambiando el sistema, solo estamos aplicando pequeños cambios que no funcionan. Para cambiar un sistema complejo, lo que dice la teoría de puntos de inflexión es que tú necesitas aplicar suficiente energía durante suficiente tiempo para que llegue un momento en que lleves al sistema a su punto de inflexión, donde ya con un pequeño movimiento, con una pequeña energía, entonces ya cambias la naturaleza. Esto ya no es una silla, bueno, al menos ya no sirve para sentarse, ¿no? Ya tiene otra naturaleza. Y si queremos que eso vuelva o que cambie, tenemos que volver a aplicar mucha energía. ¿Qué queremos hacer con todo este trabajo? La idea es llevar a los centros educativos a su punto de inflexión. Pero eso requiere trabajar, hacer ese ciclo varias veces para ir generando una nueva cultura. La cultura no se puede cambiar directamente, pero ¿cómo se genera una cultura? A partir de los comportamientos de las personas. ¿Y cómo se generan esos comportamientos? A partir de las dinámicas de trabajo que tenemos entre nosotros. Entonces, si generamos nuevas dinámicas, con el tiempo podremos desarrollar nuevos comportamientos que a la larga podrían darnos una nueva cultura, o sea, un cambio en el sistema. Y esa es un poco la idea. Por tanto, como conclusión, podemos decir que la innovación no es una cuestión de cambiar la educación. Como dicen los yogis, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, no intentes cambiar el mundo, ¿no? Pues cámbiate a ti mismo, digamos, ¿no? Entonces, la idea de la innovación no se trata de cambiar la educación, colegas. Se trata de cambiarnos a nosotros mismos. Va por aquí la cosa. Y esperamos que esta mañana, ¿no?, esa experimentación haya sido un poco decir, mira, aquí es la clave, esta es la clave. Y por tanto, todo lo que podemos trabajar, todo lo que podemos desarrollar, todo en lo que podemos invertir en nosotros mismos, en nuestro cambio, en nuestra manera de estructurarnos, organizarnos y desarrollarnos, pues esto será una inversión muy importante para el trabajo y para nuestra Ikastola, ahora y también en un futuro. Pues nada, muchas gracias. Bueno, motx ni bai. Eskerrik asko, Federico, eskerrik asko, Angels, lan jardun honeatik. Nik ustet, badaukegula danok ze etxea emana, eta gaurko goiz honek ere, buruei beste pare bat buelta eman, eta ekarpen txiki batekin jute balin bagea etxea,
uste helburua beteta, gure aldetik behintzat. Eskertu oro nahi, gela hauek uzten dizkiguen baldintzatan usteatik eta atiek beti irikite aukitzeatik. Eskertu nola ez zuei, eta eskertu 25 urte inditugu, 25 garren jardunaldi ditugu eta 26 garrenin ere holaxe parte hartzen egin segitzia. Bideratzaileei, harrapau ditugulako eta